ustedes quieran. Bueno, no se está proyectando, perdón. Dejen. Bueno, entonces, si le damos Key 5, nos debe abrir una pantalla similar a esta. Disculpe, profe, este archivo yo no me lo subió a la clase, ¿verdad? No, yo les mencioné el miércoles que ustedes debían bajarlo. Híjole, no me va a dejar proyectarlo, pero bueno. Ok, entonces cuando abrimos el Key 5 nos debe de dar más o menos esto. Una función bastante similar a esta. Aquí más o menos los autores hasta eso se encargaron de describir de manera correcta lo que es el case. Aquí nos dice a qué se refiere el case y en muchos casos de estudio nos dice de dónde lo tomaron. Por ejemplo, dice que el caso 5 lo tomaron de Smarter Systems o Power System Economic Studies, del General Meeting. Es un congreso que se hace cada año. Y por ahí, pues de ahí sacaron este caso de estudio. Y ahí, pues, dicen quiénes fueron los creadores y bla, bla, bla. Entonces, nosotros muchas de estas terminologías ya las conocemos. Pero vamos a revisarla. Primero, pues nos dice en qué versión está, en la versión 2, que normalmente sugiero no cambiarse, quedarse en la versión 2. Ustedes ya conocen qué es esto, los MBAs base para trabajar con PUs. Posteriormente nos dice los datos del sistema, los datos nodales o bus data. Está en inglés, obviamente, y nos dice que los buses que hay, en este caso los vamos enumerando, 1, 2, 3, 4, 5, hasta N. Ojo, aquí esto es lo que vamos a ver un poco en flujos de potencia. En la siguiente unidad nos dice el tipo de nodo que son, 2, 1, 3 y 2. Quiere decir que es flujo PB, flujo PQ o nodo PB, nodo PQ o nodo compensador. Se refiere a estos. El nodo 2, 1, 2 y 3. El nodo 3 es el nodo compensador, el nodo 2 son nodos de generación, y el nodo 2 son nodos de carga, y el nodo 1 son nodos de generación. Nos dice posteriormente PD y PQ, se refiere a estas dos columnas, que se refiere a la potencia demandada para ese instante de tiempo, para un instante de tiempo definido. Potencia activa, PD, y potencia reactiva, PURE. GS y BS es un poco ya de lo que no vimos. Se refiere a la compensación de capacitores o a la compensación de inductores. Se refiere al área, por ejemplo, para enlaces de flujos de potencia, para trabajar sobre dos áreas, que pues en este curso no nos interesa ver. Voltaje medio, 230, el voltaje medio, ¿cómo lo va a tomar como referencia? Voltaje por área, y el voltaje base, que ustedes ya deben de saber a qué se refiere, al voltaje de base por cada área. Pero en este caso, como es un sistema bastante pequeño de 5 nodos, pues solamente nos dice que es de 200. Para sistemas más grandes, por ejemplo, pues por ahí hay 230, 115 cada vez, por mencionar algunos. Nos dicen las zonas que estamos trabajando. Podemos, ya para estudios más avanzados, trabajar por zonas y por áreas, pero bueno, en este caso no lo vamos a revisar. Voltaje máximo y mínimo, ¿qué viene aquí? Viene punto 1 y punto 9. ¿En qué está definido? En PUs. Sí, ojo ahí, está en PUs.
no se vayan a ir con la finta de que acá definamos los kilovolts base. Los voltajes, la restricción o los límites físicos del sistema eléctrico lo definimos en PU. Entonces, por eso tal vez es un poco confuso si ustedes no entienden muy bien la terminología, porque si se fijan, pues mezcla, ¿no? Va mezclando potencia demandada activa y reactiva, pues se refiere a unidades físicas, 300 megawatts, 400 megawatts, 38 megabars, 131 megawatts. Pero de repente nos cambia la jugada y nos dice que los voltajes máximos y voltajes mínimos hay que definirlos en PUs. Obviamente esto es más fácil para modelarlo que estar haciéndolo con unidades físicas. Posteriormente vienen los datos del generador. Los datos del generador, viene el bus, en dónde está ubicado el generador. En este caso nos dice que hay dos generadores en el nodo 1, en el nodo 3, 4 y 5. PG y QG, potencia generada y activa y potencia generada reactiva. Es decir, nosotros podemos ya predefinir a nuestro sistema cuánta generación podemos precargarle al Max Power, es decir, que ya tome como dato inicial esta generación activa o esa generación reactiva. Si no, podemos mandarlo a cero y no pasa nada. Posteriormente vienen los límites físicos del generador en potencia activa máxima y potencia reactiva mínima. Aquí nosotros pues se los definimos que vaya de menos 30 a 30. ¿Ok? Aquí les definimos de nuestros datos. Otro dato que también aquí el voltaje del generador estándar o el voltaje de generación es lo que le comentaba, también viene en PU, nos dice que es de un PU el que va a tomar como referencia. Nosotros, por ejemplo, si estamos trabajando con estabilidad transitoria o estabilidad de la frecuencia, para hacer análisis de la frecuencia en el sistema, podemos decirle que aquí nuestro voltaje de generación pues es 0.02 o 0.03 para el generador que queramos estudiar. Pero en este caso, pues no nos importa, ¿no? Porque pues son estudios más avanzados. En pocas palabras. Así que dejémoslo en 1. ¿Cuál va a ser el voltaje base? También dejémoslo en 100, ahí no hay que movernos. Eso es cuando estamos haciendo estudios interárea o interzona, pero aquí dejémoslo en 100. Ese punto no nos interesa. El estatus se refiere a que si el generador está encendido o apagado, este estatus está asociado. Entonces, pues no basta con comentar que si es un 1, pues significa que está funcionando, o que está en línea, o que está en servicio. Y si le ponemos un 0, significa que el generador está fuera de servicio, o está en contingencia. No nos interesa, porque nosotros solamente queremos ver qué sucede en la red. Si le ponemos un 1 o un 0, significa que está en contingencia, o que está fuera de servicio. ¿Ok? Y estas dos columnas siguientes se refiere a la potencia máxima, al límite máximo y límite mínimo de potencia activa físico del generador. Si definimos su potencia, sus límites físicos de potencia reactiva, pues también tenemos que definir sus límites físicos de potencia activa. Ay, perdón. Entonces, ¿y cómo se traduce esto? Bueno, nos dice rápidamente que el generador ubicado en el nodo 1, su potencia, su límite físico máximo de potencia activa es de 40 megawatts. Quiere decir que nuestro generador no puede generar más de esos 40 megawatts. Y sin embargo, puede generar
de 40 a 0, es decir, se va a mover en este rango de 0 a 40 megawatts. Hay generadores ya en estudios pues más complejos de mercados o de flujos de potencia, pues que para estar encendidos pues necesitan un mínimo de potencia, es decir, no pueden estar apagados. No los podemos mandar a cero, sino que deben de generar un mínimo, por ejemplo 10. Porque pues aquí queremos estudiar el tipo de tecnología, por ejemplo un generador térmico de ciclo combinado. Esto quiere decir que nuestro generador, pues si queremos que esté encendido, debe de funcionar en el rango de 40 a 10 megawatts. ¿Ok? Pero en este caso, como vamos a trabajar con flujos de potencia y un par de aplicaciones, pues no importa, se puede mover entre 0 y 40. Ya esos estudios son posteriores. Todas estas columnas siguientes, recomiendo que las dejen en 0. Se refiere a otras terminologías cuando estamos jugando con partes piezolineales para PC1, PC2, PC1Q y PC2, PC1Q Max, hasta aquí. Es decir, que nuestro generador lo podemos ir seccionando para que vaya tomando los límites, como nosotros los definamos aquí, que se refiere a las columnas posteriores. Pero en este caso no nos vamos a meter en ese tipo de estudios. Posteriormente vienen las rampas de generación. Rampa de AGC, rampa de 10 minutos, rampa de 30 minutos. Se refiere a la rampa de AGC a que, bueno, rápidamente como dato cultural, todos los generadores cuando están funcionando, pues no pueden estar, aunque lo hagamos en los flujos de potencia, ya en la vida real, pues ellos no pueden tomar carga de un minuto o de un segundo para otro. Me refiero a que si está generando 100 megawatts, yo no le puedo exigir a mi generador que de 100 megawatts se brinque a 170. O sea, eso es físicamente imposible. Entonces, todos los generadores tienen esto que se llama rampas. Y la rampa de AGC es que yo le puedo indicar que cada cuántos megawatts me puede tomar por minuto. Pueden ser 2 megawatts, 3 megawatts, 5 megawatts, 10 megawatts, por ahí ya los de tecnología más desarrollada. Y también depende, pues, del tipo de tecnología de quema de combustible. Puede tomar, AGC se refiere a control automático de generación, que puede tomar carga rápidamente. Rampa de 10 minutos se refiere a cuánto un generador me puede dar potencia en esos 10 minutos. Pueden ser 5 megawatts, 15 megawatts, 20 megawatts. O rampas de 30 minutos. Es decir, por ejemplo, ya para generadores más grandes, pues mi generador puede darme 100 megawatts cada 30 minutos con esta restricción de rampa. Y obviamente, pues si hay rampas, estas 3 rampas se refiere a potencia activa. Y también hay para potencia reactiva, pero esta solamente está asociada con la rampa de control automático de generación en potencia reactiva. Y APF, la verdad, no sé qué sea y nunca la he utilizado. Bueno, posteriormente tenemos los datos de branch o los datos de las líneas de transmisión. Aquí indicamos las conexiones de qué nodo a qué nodo va nuestra línea, del nodo 1 al nodo 2, del nodo 1 al 4, del 2 al 3, 4 y 5. Posteriormente vienen 3 viejas conocidas, que se refiere a la resistencia, reactancia y susceptancia o capacitancia. Ok, estos valores ya los conocemos, ya hemos trabajado con ellos y bueno, como ven, pues ya al final del día, punto número 1, están en PU. No están en unidades físicas, no están en ohms. Entonces, ojo aquí también.
segundo warning, bueno, tercer warning, ¿no? El segundo warning es la mezcla entre PU, sistemas PU y unidades físicas. El tercer warning, esto se refiere... A ver, déjenme ver quién está tocando. ¿Alguien quería entrar? Ya no vi. Bueno, hay que... ¿Quién será? Bueno, ya no vi quién era. Bueno, entonces continuamos. Se refiere a datos físicos, perdón, datos en PUs. Entonces, si su sistemita está dado en unidades físicas, pues hay que pasarlas a PUs. ¿Qué unidades físicas conocemos? Bueno, pues son ohms, henrios, milihenrios, ohms por kilómetro. Estos son ohms totales. Se refiere a los ohms totales de la línea de transmisión. ¿Qué es lo que estuvimos calculando en la parte anterior? Ohms por kilómetro o por milla. Ok, entonces ahí se mezclan unidades físicas con unidades, y aquí te lo piden. Posteriormente vienen rate A, B y C. La ventaja de MatPower es que te permite hacer estudios en trifásicos, pero aquí nos vamos a enfocar a solamente estudios en una fase. Entonces, esto quiere decir que en este rate A nosotros podemos indicarle cuál es la capacidad térmica de la línea de transmisión en megawatts. ¿Y esto qué quiere decir? Que mi línea de transmisión del nodo 1 al nodo 2 tiene 400 megawatts de capacidad máxima. Si hiciéramos un estudio trifásico, quiere decir que tiene 400 megawatts por cada fase. Cuando le ponemos 0 lo va a tomar como infinito, pero no me gusta porque en algunas ocasiones marca error. Entonces yo lo que hago cuando no me quiero meter en problemas con los límites de transmisión, los mando a 1000 o a 10,000, ¿no? Pero bueno, eso ya es más para otro tipo de análisis. Posteriormente viene el radio para estudios angulares, que en este caso nadie va a trabajar con ellos. Posteriormente viene el ángulo, normalmente lo mandamos a 0, para que no... también no tener inferencia y que el mismo sistema pues pueda tomar, pueda moverse sin ningún problema. Puede moverse sin ningún problema. Y ojo aquí, viene estatus. El 1, al igual que en los generadores se refiere al estatus. Esto quiere decir que el elemento o la línea de transmisión a la par como el generador están operando, si está en 1 o que está funcionando o que está en línea, y 0 significa pues que está en contingencia, que está fuera de servicio. Ok, entonces por ahí eso significa este 1. Y por último, los ángulos máximos y mínimos que puede tomar el ángulo nodal en la línea de transmisión. Normalmente pues lo mandamos de menos 360 a 360. Ahí pues no hay mucho pierde, sugiero no modificar. Y por último, los datos de generación, los costos de los generadores, pero bueno, creo que nadie va a trabajar con costos, entonces solamente se los voy a explicar así como dato cultural. Nosotros podemos definir a nuestro generador de dos formas. La primera con una función piezo-lineal o con una función linealizada totalmente, metiéndole las secciones aquí como se muestra en el 1, a eso se refiere esta parte, o meterle una ecuación cuadrática. Y en ese caso le meteríamos 2. Sugiero no le muevan aquí, déjenlo con 2. Normalmente se trabaja con funciones cuadráticas, incluso cuando se hacen ofertas. Pero bueno, eso no estamos trabajando en eso. Adicionalmente, nosotros podemos, como otro dato cultural, sugerirle aquí
datos de costos de encendido y costos de apagado. Sí, en la vida real, nosotros no podemos llegar y decirle a la planta de Petacalco en Lázaro Cárdenas, a la vez como decirle que tome carga, no podemos decirle enciéndete para las 12:53. Son las 12:52 y a las 12:53 te quiero encendida. Eso no es posible, cuesta mucho dinero. Cuesta mucho dinero. Y de la misma forma, pues no podemos apagarla, cuesta también dinero. Entonces, normalmente encender una planta de generación, para que se den una idea, cuesta más o menos, pues, lo que vale un departamento ahí en Coyoacán, unos 5 millones de pesos encenderla y unos 2 millones o 3 millones de pesos apagarla. Entonces, pues no podemos hacer eso, ¿no? Así nosotros como operadores del sistema, parte de la Secretaría de Energía, pues no podemos decirle eso a las plantas térmicas o a las plantas de gas. Bueno, a las de gas sí, porque es menos costoso y su objetivo es otro. Pero a las plantas regulares térmicas, pues no podemos hacer eso, ¿no? Tienen un costo bastante elevado. Pero si quisiéramos hacer una simulación, pues aquí se le ponen esos costos. Posteriormente, aquí le ponemos un 1, un 2 o un 3 para explicar en nuestra ecuación cuadrática los términos que vamos a utilizar. Si le ponemos un 2, significa que solo vamos a utilizar A y B, sugiriendo que cuando utilizamos un 3 se refiere a que nuestra ecuación es A más B PG más C PG al cuadrado. Entonces, si nosotros le decimos que son 2, significa que solamente estamos utilizando el término PG, BPG y CPG. Y ya para este tipo de casos, por último, pues 14 se refiere a 14 unidades monetarias por megawatt. Primero megawatt hora. Muy bien, ¿tienen preguntas hasta aquí, hasta lo que vimos en Case? Creo que no, profesor. Perfecto, entonces vámonos rápido. Muy bien. Bueno, entonces, como les comentaba, hay dos formas de simular MATLAB. Entonces, ya vimos que lo podemos correr desde el Command Window, y la primera forma es que si yo quiero modificar mi case de MatPower, era así. Entonces la primera forma, corriéndola desde el mismo archivo aquí en un archivo .m, es así. Bueno, primero yo pongo normalmente esto, que me limpie la memoria y que me limpie la pantalla. Y aquí ya comienza lo interesante. Le pongo MPC y le digo que me cargue el caso de estudio que yo quiero. En este caso le digo que me cargue MPC Case 5. No necesito poner. Ojo aquí. Hasta aquí mi archivo .m está así solo, ¿no? Y yo le doy, lo guardo, le voy a dar guardar.
voy a que quiero que se proyecte. Entonces déjenme poner pantalla completa. Ok, ya estoy aquí yo desde mi editor y le pongo correr, ¿no? Por ejemplo, me va a decir en dónde quiero guardar mi archivo. Ya le pongo, lo voy a poner yo clase hoy. Ustedes pónganle como quieran. Si se fijan, estamos en la extensión MathPower, es decir, en el toolbox, en la carpeta del toolbox general, y me lo va a guardar aquí. ¿Dónde está? Clase. Aquí está, miren. Está por aquí, clase hoy. Entonces, si se fijan, yo aquí lo que hice, al poner la extensión MPC, se refiere al objeto para poder, lo voy a comentar así, para comunicarse entre archivos MathPower. ¿Ok? Yo le pongo MPC. Entonces, hasta ahí ya está. Y adicionalmente, ya yo desde mi editor puedo correr flujos sin necesidad de hacerlo desde el Command Windows. Puedo ponerle Run PowerFlow y asociarlo. Estoy diciendo aquí que me corran los flujos de potencia en corriente alterna asociado al comunicador o al archivo MPC. Y vean, pues ya me lo corrió desde acá, desde un solo archivo. Desde puro archivo. ¿Ok? Entonces, bueno, esta sería una de las formas de correr MathPower. Esta, pues considero que es la más fácil, ¿no? La más sencilla. Esta es la más rápida y sencilla que hay. Antes de pasar al segundo punto, si tienen dudas al respecto, cómo se corre MathPower, la primera fase, el primer punto, cómo se corre desde una ubicación, desde MathPower, ¿sí quedó claro? Bueno, su silencio lo voy a interpretar como que queda claro. Y la segunda forma es un poco más difícil. La segunda forma es un poco más difícil. En esta es un poco ya más para expertos, para más que trabajan un poco más con MathPower, es desde el setpad. En este setpad, yo al darle aquí setpad, tengo dos opciones: adjuntar todo el folder y adjuntar todo el folder con los subfolders posteriores. Recomiendo adjuntar con subfolders. Entonces yo, por ejemplo, mi MathPower lo tengo ubicado en descargas y yo aquí le digo selecciona MathPower y le doy seleccionar carpeta, y si se fijan me cargó en mi setpad de MATLAB porque están todas, si se fijan, están todos los toolbox precargados de MATLAB, pero como este es un toolbox externo, yo lo tengo que precargar en el setpad de MATLAB y ya está precargado. Hasta aquí ya está precargado todo lo que acabamos de ver. Ya está precargado. Le doy cerrar.
Y me pregunta si para sesiones posteriores yo lo quiero tener abierto. Yo normalmente le doy que no, porque yo ya no uso MacPower más que para las clases, pero ustedes pueden hacerlo. Yo le pongo siempre que no. Entonces aquí ya está cargado el toolbox en el ambiente MATLAB. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, los más expertos, o ya los que trabajan más con MacPower o con aplicaciones de MATLAB, desde su propio editor, ustedes pueden correr diversos casos de estudio y comenzar a modificarlos, comenzar a modificar parámetros, e inclusive si quieren asociar estos mismos archivos a hacer estudios en tiempo real o aplicaciones en tiempo real, pues ya pueden por ahí ir precargando y no quieren saturar la memoria. ¿Sí? Entonces, fíjense el truquito. Lo corres, ya le dices cambiar de folder y vean, me precargó los archivos que tenía en el editor, porque yo por aquí lo tomo. Entonces, yo le pongo aquí Run Power Flow. Es K6WW. Y me corre, es el caso 6, sin necesidad de tener todo el toolbox de MacPower precargado. Ok, pero por ejemplo, si yo quisiera correr otro caso, el K5, que acabamos de correr, también lo corre. Y si se fijan, no está aquí, en mi folder actual. ¿Por qué? Porque está cargado en el ambiente Setpad o en el ambiente Win, en el ambiente MATLAB. Y ya no tengo que tener yo aquí todos los archivos referentes a MacPower. Y puedo, como yo les decía, pues comenzar a generar mis rutinas de MacPower y utilizarlas y asimismo asociarlas con MATLAB. Por medio del MPC ya puedo yo comenzar ahí a meterle y a extraerle datos. ¿Listo? Entonces, estas son las dos formas de trabajar con MacPower. Bueno, entonces yo me quedo con la segunda. Personalmente me gusta más. Porque pues uno hace ahí sus rutinas, ¿no? Va haciendo sus rutinas y las va pues generando. Y luego muchas veces si tú empiezas a saturar la carpeta de MacPower, por ahí le mueves algo. Mueves algo y ya deja de funcionar, ¿no? Yo le llamo contaminar, ¿no? Pero no es más que mover una subrutina, la moví, les digo porque ya me pasó. Entonces, por eso yo opto por esta opción. Entonces, preguntas hasta aquí, hasta la segunda forma de direccionar MacPower y correrlo. Perfecto, entonces parece que todo está bien. Bueno, vámonos con el primer ejemplo. Nosotros podemos tomar los datos de salida, estos datos que se muestran aquí, en nuestro resumen general de MacPower. En nuestro resumen de MacPower podemos tomarlos directamente, por eso es interesante que vayamos haciendo nuestras subrutinas. Por ejemplo, a nosotros nos interesa estudiar solamente esta parte, ¿no? Los flujos, cómo se inyectan los nodos de 1 a 2, o los ángulos, o nos interesa tomar la generación, las potencias de generación de cada uno de los generadores. Por ejemplo, en este caso de 6 nodos, pues tenemos 3 generadores, 1, 2 y 3. En los nodos 1, 2 y 3. Este caso dice que es tomado del libro Operación y Control. Operación y control de la potencia de generación. O
vulgarmente como lo conocemos nosotros, como el Gutenberg o libro de operaciones, como lo decimos. Bueno, entonces aquí nos interesa correr flujos de potencia en corriente alterna y lo asociamos a un nombre. En este caso yo lo asocié solamente con A, con el nombre A. Lo asocio con el nombre A y lo corro. Y ya me da aquí todo el resumen, ¿no? Ya me dice qué es lo que hay. Pero a mí, sin embargo, me interesa pues obtener varios datos de este sistemita. Por ejemplo, me interesa saber el ángulo nodal. Me interesa saber, para estudios de estabilidad, me interesa saber el voltaje. Y para estudios de potencia activa y reactiva, me interesa saber cuánta potencia se generó. Adicionalmente, para estudios de frecuencia, me interesa saber el voltaje del generador. Y para estudios de contingencias y estudios de congestionamiento en la red de transmisión, pues me interesa también saber los flujos en las líneas. ¿Y cómo puedo saber yo estos datos? Bueno, pues de nuestros mismos buses, de nuestro mismo caso de estudio, yo lo asocio con el nombre que le di al objeto Room Power Flow, en este caso A, y yo le digo que de A, de la solución que me da, tomen los datos del bus, todos los datos del bus de la columna 9, los voltajes del bus, todos los datos del bus de la columna 12 y todos los datos de la potencia de generación activa de la columna 2 y todos los datos de la potencia reactiva de la columna 3, los voltajes del generador de la columna 6 y de la columna 14. Entonces, ya los corro yo y ya me toman los datos. Por ejemplo, le doy ángulo y me da los datos de los ángulos. Le doy los voltajes del generador y me da los datos de los 3 generadores. Obviamente están pues puestos en orden: generador 1, 2 y 3. Le doy el dato de la generación de potencia activa como yo lo definí y me da los datos de generación. Y por ejemplo, ¿por qué nos sirve esto? Bueno, porque yo puedo querer graficar. Por ejemplo, quiero graficar los datos de la potencia activa, que definí como generación, y simplemente lo jalo, en lugar de estar metiéndolo al Excel, metiéndolo al ¿cómo se llama? Al Excel y posteriormente haciendo las figuras. Yo desde aquí lo puedo hacer directamente, vamos a ponerlo así, en barras. Y aquí, si se fijan, pues ya me da la figura del generador 1, del generador 2, del generador 3, me dice cuál es la potencia, los 107, me da los 150, los 60, del generador 3. O para redactar nuestros reportes, pues los vamos asociando de tal manera, ¿no? Entonces, estos son los datos de salida. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿No? Bueno. Pues yo sí tengo preguntas. Por ejemplo, ¿cómo sé o cómo usted, instructor, podría decirme cómo es que vamos a asociar estos datos de salida? Porque usted ya lo sabe, pues se dedica a esto, pero nosotros como estudiantes queremos saber cómo o qué datos tomar. Bueno, como yo asocié mi Room Power Flow a la variable A o al elemento A, yo desde aquí, desde el Command Window, por ejemplo, le puedo dar A y me da todas las estructuras de salida que se asocian con MatPower. Me da A Bus, A Gen, A Branch, Gencos,
nos dice ET, que se refiere al tiempo de simulación, success se refiere hacia el flujo de potencia convergió y cuántas iteraciones se tardó en converger. Muy bien, instructor. Entonces quiero que me diga, pues, ¿cómo puedo obtener esos datos? Bueno, entonces, si yo asocio mi variable A bus, me va a dar toda la estructura de salida esta. Es decir, aquí si se fijan, bus que any branch me está diciendo que es una matriz de 6 por 13, 3 por 21, 11 por 17. Quiere decir que son los datos que están asociados a dicha submatriz. Pero yo quiero ver qué hay en bus. Bueno, entonces le doy a punto bus. Y si se fijan, pues me da una especie de estructura de salida muy similar a MPC bus. ¿Qué es lo que hizo? Simplemente completar esta submatriz MPC bus con las potencias por ejemplo, de la columna 8 a la columna 1 es lo que nosotros ya conocíamos de MPC bus, que ya definimos. Y lo que hizo es completar a partir de la columna 9 a la columna 13 la solución asociada a los flujos de potencia. A la columna 9 se refiere a los nodos, a los ángulos nodales, la columna 10 se refiere a los voltajes, a la columna 11 se refiere al voltaje base, y esto es lo interesante, ojo, para los de estabilidad de voltaje. En la columna 12 y 13 se refiere a la solución de los ángulos nodales, de las magnitudes de voltaje que nos dan los flujos de potencia. Aquí están definidos. Como ven, encontró la convergencia, pues porque se mantuvo dentro de los sistemas. Entonces, pues aquí yo los asocié así. Yo como ya sabía en dónde estaban, pues yo los asocié fácilmente a bus, y supe que en la columna 9 pues estaban los ángulos y los voltajes. ¿Ok? De la misma forma para generación. Aquí quiero marcar un punto. Si bien yo en mi MPC bus y en mi columna 2 y 3 puedo definir una condición inicial para los flujos de potencia como 50 y 60, puede ser que la solución no sea la misma, o los puedo dejar fijos, pero de tal forma que nuestro flujo de potencia pues va a encontrar una solución. Y si se fijan, bueno, sobre todo quería mostrarles esto. En las columnas 2 y 3 nos va a dar cuál es la potencia de generación que obtuvo la solución de los flujos de potencia. En este caso me dijo que es 107, pero quiero que revisen que aquí es 0. Nosotros la definimos como 0. ¿Qué podemos apreciar? Bueno, que sí respetó la definición que nosotros dimos acá, porque nosotros ya conocíamos las condiciones iniciales de ese sistema, pero si nosotros queremos definirla como 0, nos va a dar otra solución aquí. Y bueno, finalmente pues, nos dice la potencia de generación reactiva. Y otra vez, bueno, yo ya sabía que estaba ubicada en la columna 2 y en la columna 3. ¿Listo? Y de la misma forma, pues, lo pueden generar para los flujos, para los costos. ¿Preguntas hasta aquí? ¿Dudas? ¿Comentarios? Muy bien. Bueno, entonces parece que todo está correcto. Ahora bien, este flujo de potencia que corrimos se refería a los flujos en corriente alterna. Me lo voy a pasar un poco más rápido porque, por ejemplo, si nosotros nos interesa hacer flujos en corriente directa, ¿cuál es el
¿Qué significa utilizar corriente directa? Textualmente o puntualmente significa que solo nos interesa hacer el análisis o revisar solamente la potencia. Solamente queremos ver la potencia activa. ¿Ok? Muy bien, bueno. ¿Y cuál es el show? Me podrán decir ustedes. ¿Qué pasa con esto, no? Bueno, este contexto viene, pues, o puntualmente, ¿cómo podría hacer yo esto? Primero, seguimos asociando nuestro direccionador de MPC. Y ahora, ¿qué pasa aquí? ¿Qué es lo nuevo? Bueno, que agregamos run DC Powerflow, que en español quiere decir corre flujos de potencia en corriente directa. Y bueno, vamos a correrlo a ver pues qué nos da. Pues nos da todos los detalles con respecto a la potencia activa. Si se fijan, la potencia reactiva no la resolvió. ¿Por qué? Pues porque en este caso no nos interesa. Solamente queremos enfocarnos en la potencia activa. Nos dice que hay 210, 210. Y nos da solamente los flujos de potencia activa. Y si se fijan, pues no hay potencia reactiva porque no nos interesa analizar. Ok, entonces pues hasta ahí está claro, ¿no? Sigue habiendo ángulos, pero se toma la magnitud de voltaje como un 1. Y de la misma forma, pues, que asociamos la estructura de nuestros flujos de potencia en corriente alterna, pues lo podemos hacer en flujos de potencia en corriente directa. Queremos conocer el ángulo, la generación de potencia reactiva y los flujos de potencia activa. Por ejemplo, aquí pues nos dice los flujos de potencia activa, toma el vector solución y lo guardamos aquí en flujos lin. De la misma forma, para generación, nos guarda dicho vector. Ok. Solamente quería voltaje. Vamos a ver qué nos da en la potencia reactiva. Nos da 0, ¿no? Nos sigue dando 0. Entonces nosotros así pues podemos asociar rápidamente. Rápidamente podemos asociar dichos valores. Hasta aquí hemos estado trabajando con los datos, con puros datos de salida, es decir, solamente estamos pues recolectando datos de salida de nuestros flujos de potencia. Ahora bien, podemos manipular los datos de entrada, es decir, antes de que llegue, antes de resolver los flujos de potencia, claro que podemos. Lo voy a hacer con esta demostración, con esta demostración de contingencias. Por ejemplo, ¿qué es una contingencia? Pues podemos asociarla a un evento repentino que sucede pues en la naturaleza. Por ejemplo, ahorita estamos en contingencia sanitaria, es algo pues que no previmos. Y obviamente pues en los sistemas eléctricos pues también sucede. Por ejemplo, flujos de una salida repentina de una línea de transmisión que sale pues porque se sobrecargó, se disparó por ahí alguna protección. Puede ser que nuestro generador llegó a su límite máximo y la caldera se sobrecalentó, cosas de ese tipo. En este caso yo lo voy a ejemplificar con un
una línea de transmisión. Por ejemplo, de nuestro caso 6, yo le estoy diciendo aquí a nuestro sistemita cómo funcionar. En este contexto yo le digo que la línea 5, ubicada en la columna 11, quiero que la apague. Y vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nosotros dijimos que en la columna 11 se encontraba el status. ¿Y qué dijimos que era el status? Bueno, el status se refería a que si estaba encendido o apagado. Entonces yo le estoy diciendo a MATLAB que la línea 5, 4, 5, es decir, que la línea 2, 4, la apague. Lo puedo hacer de dos formas. La primera, venirme aquí directo al Case 6 y apagarla. Desde aquí ponerle un 0. Y correr mis flujos de potencia. Pum. Y ya me dicen, miren, aquí que la línea 5, pues que está fuera de servicio, ¿no? Quiere decir que no hay flujo en ella. O la otra, desde aquí, desde mi mismo archivo .m, yo puedo asociarla y decirle, es decir, manipular los datos de entrada diciéndole que mi elemento MPC branch, ubicado en la fila 5, columna 11, que me cambie su valor por un 0. Ok, ya después le doy correr. Igual, de la misma forma, vieron el apagado. Bueno, vamos a cambiarle a la línea 6 para que lo entiendan. Ahora me dice que la línea 6 pues ya está encendida. Por eso yo, por eso insisto en las dos formas de modelar los flujos de potencia, porque luego uno quiere comenzar a manipular los datos de entrada y los datos de salida y se te empiezan a hacer muchos archivos .m y de por sí los que ya trae MatPower y luego tú metiéndole los archivos .m, pues empieza uno ahí a llenarse de archivos. Lo mejor es, si piensan dedicarse a esto o continuar con flujos de potencia, lo mejor es hacerlo como la segunda opción, toda la parte de investigación y todo eso, para que no se les esté por ahí pues contraponiendo las soluciones y ese tipo de cosas. Ok, aquí manipulamos la salida, la entrada de las líneas. También podemos modificar la capacidad. Por ejemplo, yo aquí le estoy diciendo que la línea 5, en la columna 6, vamos a ver qué hay. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dijimos que la línea 5, que la columna 6 se refería a la capacidad térmica de la línea. Entonces yo le estoy diciendo que tiene 60 megawatts de capacidad térmica. Pero, por ejemplo, igual lo podemos hacer de dos formas. Desde aquí, modificar el case y irnos, es decir, estar yendo y viniendo, hacerlo de forma manual o de forma semiautomática. Yo decirle desde mi estructura de datos que me la manipule, que manipule la estructura de datos. Entonces, yo aquí le digo que esa línea baje su capacidad a 20 megawatts. Uno, dos, cuatro. Ajá, que caray, no está respetando. Dice que es 32. 1, 2, 3, 4, 5. A ver, vamos a ver. Me está haciendo quedar con un mentiroso. A ver.
Ya sé por qué. 6, 7, 8, 6 a 8. Bueno, es que como definí, está tomando también los parámetros de las otras dos fases. Entonces, vamos a ver si lo definimos así. Sigue tomando como 32. ¿Qué está pasando aquí, doctor García? A ver, vamos a ver. ¿Será que no se puede? ¿Qué está pasando? A ver, déjenme ver. Si la pago, sí. Pero si no la pago. Ok. Bueno, parece ser que para encontrar una solución en este sistema de potencia, la línea 5 debe de encontrar al menos 32 megawatts. Entonces, la ventaja es que va a converger. Va a converger, no importa si está fuera de la capacidad. Posteriormente podemos nosotros aquí abajo en los datos de salida ponerle como una especie de bandera para que revise si nos cumplió o no la salida o la capacidad de la línea que estamos revisando. Pero bueno, al menos vimos que si apagamos el estatus o apagamos la línea, nos marca que efectivamente nos marca que sí sale de funcionamiento. ¿Qué apreciamos aquí? Bueno, que se redireccionan los flujos, se van por otro lado, que es lo más lógico que debe de suceder. Los flujos se van por otro lado y finalmente encontramos una solución. Posteriormente, otro dato más utilizado o otra modificación más utilizada comúnmente es manipular los datos de entrada, pero de la demanda. Es decir, nosotros aquí le estamos diciendo a nuestro MatPower que queremos modificar la potencia de demanda activa. En punto 9 y punto 8. Suponiendo que 1 significa 100%. Entonces, asocio aquí la potencia de demanda activa, que dijimos que era el nodo 3, 1, 2, 3, la columna 3, y le digo que mi potencia de demanda activa la multiplique por el patrón que queremos utilizar, haciendo un pequeño ciclo for que va desde 1 hasta el número de elementos que tenemos en nuestro vector de demanda. En este caso, pues está fácil, son 2. Muy bien,
Bueno, entonces aquí ya le dijimos, bla, 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 queremos este. Y bueno, lo corremos. Si se fijan, pues corre matpower 2 veces. Para el primer patrón, punto 9, nos da la solución. Y posteriormente para el segundo patrón, punto 8. Se fijan, 151 y aquí es 189. Eso quiere decir pues que la potencia demandada total era 210. Entonces pues que sí está funcionando. Ya nos da todos los datos. Obviamente también quiero que revisen que aquí estamos corriendo flujos de potencia en corriente alterna. Y bueno, ¿por qué? ¿Y qué es lo interesante de aquí? Pues que nosotros podemos hacer nuestros ciclos, nuestras subrutinas, y lo que les mencionaba, pues ir asociándolas con matpower, porque matpower ya tiene una estructura bien definida, inclusive pues ya tiene una formulación hecha, y solamente nosotros adaptamos lo que queremos modificar al matpower. Otro punto importante es que por qué lo interesante de estructurar los datos de salida es que pues yo puedo ver los datos de salida para cada uno de cada una de las corridas. Por ejemplo, me voy a ir solamente con la de potencia activa. Corro y ya me da aquí. Ah, bueno, ya había visto flujos y generación. Entonces, si se fijan, pues me da la generación y los flujos cada que hace una corrida, cada que pasa por el ciclo cero. Ok, ¿tienen preguntas al respecto? ¿Dudas, comentarios, sugerencias adicionales? Sobre matpower en general, profe. A ver. Es que, bueno, en la página de la instalación había una parte que decía que para consultar todas las funciones que teníamos disponibles, escribiéramos mpower, me parece, con B de vaca, y lo intenté así y no me dio nada. Solo me decía que podía revisar mpower, pero no sé si sea esa o haya algún problema con el matpower. Normalmente no hay ningún problema con el matpower, Barrón. Sugiero que mejor leas el manual. El manual, y por ahí en la parte donde dice outage o datos de salida, ahí te da las estructuras estas que estuvimos revisando. Y en input te da las estructuras de salida, de entrada, que puedes modificar. Ok, ¿ese entonces viene en la página o viene dentro de la carpeta que se descargó? Viene en la carpeta que se descargó. Ok, profe, gracias. En la carpeta de docs. ¿Alguien más? Bueno, yo sí tengo una pregunta para el instructor. Por ejemplo, podemos guardar los datos si queremos hacer un patrón de 5, de 10, de 24, de ir revisando segundo por segundo y guardar esos 60 segundos de un minuto, o dependiendo de la discretización. Sí, claro que sí podemos hacer ir guardando esos datos. Finalmente, recuerden que MATLAB es laboratorio de matrices y finalmente todo se va guardando en una estructura de matriz. Ok, instructor, ¿y podría mostrarnos cómo? Sí, claro. Bueno, entonces déjenme mostrar. Ok, bueno, entonces, de acuerdo a la pregunta, por ejemplo, como preguntaron, si queremos guardar los datos, si nos interesa guardar la parte de potencia activa, pues solamente lo voy a poner así, ACK. Escribimos en qué matriz queremos guardar nuestra estructura de datos. Yo le puse ACK
y le dije a MATLAB pues que es una matriz de elementos vacíos, ¿no? Y que posteriormente la voy a guardar. Entonces yo aquí pongo mi art y ojo aquí, le digo que me guarde cada que pasa, cada que hay un for y pase por i, que me guarde en app, los datos de generación del vector de generación. Sí, para no estar revisando aquí corrida por corrida qué es lo que está pasando, copiando y pegando, entonces ya para hacerlo en una forma más automática y no tan artesanal, para ir haciéndolo más rápido. Entonces, a ver, ya corre mi MatPower y ya yo le digo aquí, muéstrame qué es lo que guardaste en AGT, y me muestra pues que guardó las potencias de generación para el for 1 y para el for 2. Vamos a ver qué da cuando ponemos potencia de generación 0. Ponemos fíjense qué es lo que me está dando cuando no le doy una solución previa. Me dice que todo me lo está dando con el nodo compensador, con el generador 1. Ya sé por qué, ya me acordé por qué, por qué MatPower no tomó aquí los límites. El límite que le dije que lo mandara a 20 y a 0. Estamos resolviendo flujos de potencia, no estamos resolviendo flujos de potencia óptimos, por lo tanto no hay límites aquí. En MatPower no tenemos, en flujos de potencia no hay restricciones de límites. Eso solo aplica cuando hacemos flujos de potencia óptimos. Bueno, se me había olvidado. ¿Ok? Entonces, de esa forma, pues, podemos guardar toda la cantidad de datos que queramos. ¿Listo? ¿Alguien tiene otra pregunta? ¿Alguna pregunta adicional, dudas, comentarios, sugerencias sobre MatPower, sobre la clase, sobre su proyecto? Muy bien, entonces, si no tienen preguntas al respecto, dudas, pues yo sigo disponible aquí en estas semanas de vacaciones. Yo estoy pues a su disposición. Si tienen una pregunta muy más específica o más puntual, me pueden enviar un correo y ya yo me comunico con ustedes a la brevedad. La plantilla, sí, ya se las pasé, las subí, si no mal recuerdo, en la tarea. A ver, bueno, en el grupo de las 11 sí está, déjenme ver en el otro grupo. Sí, dice conference template. Sí, dice conference template. Ese es el sí. ¿Alguien más? Bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias por haber asistido. Espero que esta sesión pues haya despejado muchas dudas al respecto. Y bueno, si no tienen preguntas, los veo regresando de vacaciones. Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Profesor. Samantha.
Sí, una pregunta. Lo que pasa es que el día que usted explicó en qué iba a consistir el proyecto, no pude estar. Entonces, no sé si mandó un archivo de qué se iba a hacer o si no le pregunté a mis compañeros, nada más. Nada más era la pregunta, si mandó un archivo o algo así sobre qué íbamos a hacer. ¿Qué tal, Samantha? No, en realidad a nadie le di. La idea es que ustedes investiguen. Es más un proyecto de investigación que. Ok, está bien. Sí, entonces ustedes leen por ahí un par de libros, un par de artículos y a partir de ahí ya se tienen que dar una idea. Por eso les comento, si tienen preguntas, pues ya me mandan un correo. Ok, está bien. Gracias, profesor. Sí, sí, pero a nadie le di puntualmente qué era. Bueno, ¿alguien más? Perfecto, pues vámonos.